¿Qué tal a todos? En este video les enseñaré cómo hallar el voltaje en un circuito eléctrico a través del teorema de superposición. Pero antes debemos de saber qué es el teorema de superposición. El teorema de superposición solo se puede utilizar en caso de circuitos eléctricos lineales, es decir, circuitos formados únicamente por componentes lineales en los cuales la corriente que los atraviesa es proporcional a la diferencia de tensión entre sus terminales. El teorema de superposición ayuda a encontrar valores de tensión en un nodo de un circuito que tiene más de una fuente independiente, o también valores de corriente en un circuito que tiene más de una fuente independiente. Este teorema establece que el efecto que dos o más fuentes tienen sobre una impedancia es igual a la suma de cada uno de los efectos de cada fuente tomado por separado, sustituyendo las fuentes de tensión restantes por un cortocircuito y las fuentes de corriente restantes por un circuito abierto. Sabiendo esto, nos vamos directamente al circuito. Tenemos este circuito. En este circuito nos piden hallar el voltaje que está consumiendo la resistencia número 3 de 40 ohmios. Lo que hacemos en este caso es el teorema de superposición nos dice que como acá estamos, nos piden hallar el voltaje hacia este sentido, y si tomamos en cuenta las fuentes que van de positivo a negativo, el resultado de esta fuente va a ser positivo y el resultado de esta fuente también será positivo. Entonces los dos resultados se sumarán. Teniendo esto en cuenta, lo que hacemos es eliminar una de las dos fuentes. Yo eliminaré esta. Entonces nos dice el teorema de superposición que si la fuente es una fuente de corriente, el circuito quedará abierto. Ya eliminando esto, tendremos que reducir el circuito hasta poder hallar la corriente y después hallar el voltaje. Reduciendo el circuito nos damos cuenta de que acá tenemos dos resistencias en serie, entonces las sumamos. La resistencia 1, la resistencia total va a ser igual a la resistencia 3 más la resistencia 4 y la resistencia total va a ser igual a 90 ohmios. Teniendo esto nos queda un circuito en paralelo, hallamos la resistencia total de este circuito, lo que nos dará que la resistencia 1 es por la resistencia 2 dividido la resistencia 1 más la resistencia 2 va a ser igual a la resistencia total del circuito en paralelo. Entonces va a ser 15 por 90 dividido 15 más 90. El resultado final va a ser 12.86 ohmios. Entonces el circuito nos quedaría de esta forma, teniendo dos resistencias en serie, solo las sumamos, que serían los 10 ohmios más los 12.86, nos quedarían 22.86 ohmios. Teniendo esto, hallaremos la corriente con la ley de Ohm, que dice que la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. La intensidad o corriente va a ser igual a los 10 ohmios de la fuente, del valor de la fuente dividido los 22.86 ohmios de la resistencia total del circuito. La intensidad va a ser igual a 0.43 amperios. El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces el voltaje va a ser igual a los 0.43 amperios por los 12.86 ohmios. Esto nos va a dar un voltaje de 5.53 voltios. Pero ese voltaje es el que llega a este nodo. Tendremos que volver a hallar la intensidad porque se recuerda que si solo fuera este circuito quedaría el mismo voltaje para ambas resistencias, pero como acá en esta resistencia tenemos o está conteniendo un circuito en serie, y en el circuito en serie el voltaje se divide, entonces tenemos que hallar cuánta intensidad o corriente hay en esta resistencia. Entonces la intensidad va a ser igual al voltaje dividido la resistencia. La intensidad va a ser igual a los 5.53 voltios que le llegan a este nodo dividido los 90 ohmios de esta resistencia. La intensidad va a ser igual a 0.0614 amperios y el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia. El voltaje va a ser igual a 0.0614 amperios que acabamos de hallar por los 40 ohmios, que es el valor de la resistencia que necesitamos hallar. Entonces el voltaje prima va a ser igual a 2.46 voltios. ¿Por qué voltaje prima? Porque sabemos que al final vamos a tener que sumar o restar los voltajes dependiendo del signo. Teniendo esto, lo que hacemos es
trabajar el circuito eliminando la fuente de voltaje y quedándonos con la fuente de corriente. ¿Cómo eliminamos la fuente de voltaje? El teorema nos dice que se elimina una fuente de voltaje cortocircuiteando el circuito o cerrando el circuito. Entonces, ya teniendo esto, hacemos lo mismo y vamos a reducir el circuito hasta poder hallar la intensidad. Teniendo esto, nos va a dar que aquí tenemos un circuito en paralelo. Entonces el circuito en paralelo nos dice que la resistencia total va a ser igual a la primera por la segunda dividido la primera más la segunda. Entonces sería 10 por 15 dividido 10 más 15. Y el resultado de esa operación nos da 6 ohmios. Ya teniendo esto, nos quedarán dos resistencias en serie, que es lo único que tendremos que hacer es sumarlas. Entonces sería 40 más 6 va a ser igual a 46, que es el valor que tendría esta resistencia. Entonces el circuito nos quedaría así. El circuito final nos quedaría así. Y lo que tendríamos que hacer en esto, nos dice que como acá hay un nodo, entonces el circuito está en paralelo. Ya teniendo eso, hallamos la resistencia total del circuito. Con la resistencia total de un circuito en paralelo es igual a la primera por la segunda dividido la primera más la segunda. Serían los 46 ohmios de esta resistencia por los 50 ohmios de esta otra resistencia. Dividido los 46 más 50 ohmios. La resistencia total va a ser igual a 23.96 ohmios. Hallamos el voltaje, que va a ser igual. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia del circuito, la resistencia total. Y el voltaje va a ser los 4 amperios del valor de la fuente por los 23.96 ohmios que acabamos de hallar. Y el voltaje va a ser igual a 95.84 voltios. También recordando que ese voltaje es el que le llega a este nodo. Pero como este también tiene un circuito en serie adentro, el voltaje se dividirá entre las resistencias. Entonces volvemos a hallar la intensidad. Y sería la intensidad es igual al voltaje dividido la resistencia, y la intensidad o corriente es igual a los 95.84 dividido los 46 ohmios. Esto es igual a 2.083 amperios. Entonces voltaje doble prima va a ser igual a los 2.083 amperios por los 40 ohmios. Y el voltaje doble prima va a ser igual a 83.92. ¿Cómo sabremos el voltaje que está consumiendo esa resistencia? El teorema de superposición dice que el voltaje en este caso va a ser igual a la suma de sus fuentes independientes, o sea, a la suma de los resultados que hemos hallado anteriormente. Entonces, voltaje total va a ser igual a voltaje prima más voltaje doble prima, que va a ser igual al voltaje total, que es igual a voltaje prima, que son 2.46, más voltaje doble prima, que es igual a 83.32. Al sumarlos nos daría que el voltaje total en esa resistencia es igual a 85.75 ohmios. Ahora lo metemos al simulador. Este es el circuito. Lo que hacemos en el simulador es colocarle un voltímetro, sabiendo que el voltaje se mide en paralelo con la resistencia. Corremos el circuito y efectivamente nos da que tiene 85.79 voltios. Esto es todo hasta ahora. Nos vemos en un próximo video.